Hola a todos, mi nombre es Sergio Mastrogiovanni y bueno, en cierta forma es un honor ser parte de esto porque los nerds somos un poco los nuevos rockstar, ¿no? Se dice, nos gusta decir que nerd is the new rockstar. A mí me toca lucir muchos sombreros, pero probablemente uno de los sombreros que más disfruto es el sombrero de nerd, porque en cierta forma, para mí, la nerdez tiene que ver justamente con esto, con pasión, con hacer las cosas que te gustan. Todo el tiempo te encontrás a borde de la obsesión, noches enteras trabajando, leyendo, investigando y estudiando, ¿no? En mi caso me tocó estudiar ya desde chiquito, era lo que siempre me gustaba y tuve la oportunidad de poder estudiar, poder trabajar y poder hacer las cosas que siempre me gustaron, ¿no? Voy a contarles una historia que tiene que ver con una de las oportunidades que tuve de unir los puntos y con eso también va a tener que ver un poco la charla de hoy, ¿no? Pude unir tres de mis pasiones que son lo que había estudiado, economía, inteligencia artificial, que es lo que me especialicé en los últimos años en New York, y sustentabilidad, justamente porque la sustentabilidad tiene que ver con la oportunidad de hacer que los recursos sean más eficientes y distribuir un poco los recursos que tenemos en el mundo para que todos tengan su oportunidad, ¿no? Como sabemos, me especialicé en food waste y como sabemos, decimos que 1/3 de la comida que hay en el mundo se pierde, se desperdicia en las diferentes etapas de la cadena de suministro, ¿no? Entonces, por un lado tenemos 1/3, casi 40% de la comida disponible para comer que se tira, y por el otro tenemos gente que se va a dormir a la noche con hambre, ¿no? Sin comer. Entonces, claramente es un problema de eficiencia que se puede resolver con tecnología y con inteligencia artificial, ¿no? Entonces, vamos a dividir la charla de hoy en tres partes. La primera con lo que tiene que ver con disrupción, lo que tiene que ver con los cambios que tuvimos en la historia y cómo la historia nos muestra que a través de la tecnología se pueden superar muchos de los desafíos que tiene el mundo. La segunda parte vamos a hablar de innovación. Lo que está pidiendo el mundo a gritos es que muchos verticales, muchos negocios se renueven, se innoven y se transformen digitalmente. Y finalmente nuestro rol como nerds, como parte de la solución, ¿no? Fair enough. Entonces vamos a empezar con una historia que tiene mucho tiempo antes de la pandemia, ¿no? Porque se dice que el siglo XX no empezó literalmente en el año 1900, sino empezó en 1914 con una guerra terrible que hubo, seguida de una aparente normalidad, con muchos inventos, muchas cosas que surgieron. Después fue una década terrible, con una gran recesión, para seguir con otra guerra terrible. ¿Esto qué trajo? Muchos imperios destruidos, muchos cambios en el mundo, muchos nuevos normales. Y seguramente cuando miremos para atrás en el futuro y nos demos cuenta que el siglo XXI no empezó tampoco en el año 2000, sino en este año con esta pandemia terrible, con un nuevo normal, un nuevo mundo mucho más techy, mucho más digital y socialmente distanciado, ¿no? Yo mismo tomé esta foto en el centro de Manhattan, New York, a muy pocas cuadras del Empire State. Por esa cuadra pasan miles de personas por día y aún así estos locales abren, están unos meses, quiebran, vuelven a cerrar, abre uno nuevo, vuelve a cerrar. Era un ciclo que se repetía mucho antes de la pandemia. La pandemia lo que hizo es cachetearnos y darnos cuenta que tenemos que hacer cambios, que los consumidores necesitan algo más y nos gusta otro modelo, ¿no? Queremos el mismo servicio, la misma experiencia que estamos teniendo con otras industrias, como la estamos teniendo con la industria tecnológica, la misma experiencia que tenemos con Netflix, con Spotify, que ellos te recomienden lo que necesiten, que tengas una buena experiencia y puedas interactuar mejor sin tener que hacer colas y sin tener que perder tiempo. El que alguna vez estuvo en New York o en cualquier lugar de Estados Unidos seguramente puede reconocer estos lugares, ¿no? ¿Qué tienen en común, además de representar al retail tradicional? Out of business.
es el tipo de negocio que se funde porque el consumidor necesita una experiencia mucho más digital y no perder tiempo, ¿no? Se dice que esta es la cuarta revolución industrial, con muchísimas tecnologías interactuando y habilitando y facilitando la creación de nuevas tecnologías. Tenemos inteligencia artificial convergiendo con RPA, convergiendo con blockchain, convergiendo con tecnología móvil, convergiendo con IoT, biotech y demás. Este año vamos a tener una vacuna en la calle en muy poco tiempo gracias al poder de la tecnología, ¿no? Esta foto tiene más de 100 años. Pueden ver abajo en la esquina la fecha de esta foto. Pero les aseguro que era una imagen que se repetía muchísimo hasta hace unos meses. Incluso se sigue repitiendo en muchísimos lugares de Latinoamérica, ¿no? Gente haciendo cola, gente perdiendo tiempo y un modelo viejo, el old normal. Increíblemente todavía lo seguimos viviendo. Esta gente no se da cuenta que necesitamos cambios. El nuevo modelo es este. Pueden leer abajo a la derecha. No lines, no checkout. Uno entra, toma lo que necesita y sale escaneando el código QR del celu. Es un modelo que se está replicando en muchísimos lugares. Amazon es probablemente el paradigma de esto, ¿no? Esta es una foto de la 53 y Lexington en New York, pero les aseguro que es un modelo que se está empezando a ver y que es lo que necesitamos ver. O directamente pedirlo desde Amazon o pedirlo desde Mercado Libre o cualquier plataforma digital y tenerlo en minutos. El mes pasado el gobierno de Estados Unidos aprobó la entrega del delivery por drones. Sé que no es un modelo probablemente replicable en Latinoamérica, ¿no? Pero la tecnología está y existe. No es casualidad que Amazon probablemente sea el retailer que más vende, por lo menos vende más que todos los retailers tradicionales de Estados Unidos juntos, ¿no? Las nuevas economías 4.0 representan eso, representan economías cashless, economías contactless. Uno no interactúa y no pierde tiempo, ¿no? Uno ordena lo que necesita y lo tiene. El nuevo modelo es incluso modelo sin inventario. Tener cualquier cosa, cualquier activo es perder tiempo, es perder dinero, ¿no? Tener dinero inmovilizado y lo puede invertir en cosas probablemente que den más beneficios. Y incluso probablemente el paradigma de esto es Uber, ¿no? Uno ya no tiene que estar con la mano levantada abajo de la lluvia como estaba antes, un viernes por la tarde. Uber, la empresa de taxis más grande del mundo, no tiene autos. Uno no necesita tener auto tampoco. Uno puede pedir a través del celu un auto, tenerlo en minutos en la puerta de tu casa, que te va a buscar. Conectaron de vuelta, conectaron los puntos, conectaron oferta y demanda. Y ellos ofrecen transportes as a service. Airbnb, una de las empresas de hospitalidad más grandes del mundo, no tiene real estate. Uno no necesita tampoco tener un chalet en Mar del Plata. Uno no necesita tampoco tener un departamento, es tener dinero inmovilizado. Ellos ofrecen hospedaje as a service, Nike, como se pueden imaginar, personal health as a service, Netflix. ¿Se imaginan pelis as a service o movies as a service o series as a service, ¿no? Modelos que tienen en común estos negocios, además de las plataformas y además de la forma de operar. Fácil, inteligencia artificial y data, saben todo sobre nosotros. No están en el negocio del transporte, no están en el negocio de inmobiliario, no están en el negocio de los deportes, no están en el negocio del entretenimiento, están en el negocio de la data. Probablemente es un momento de la historia con unos cambios de paradigmas que se están dando todo el tiempo, ¿no? Y probablemente teniendo ciclos cada vez más cortos, teniendo procesos mucho más complejos, decimos que la simplicidad es la máxima sofisticación, ¿no? El paradigma de esto sin duda es el iPhone, uno de los inventos más innovadores del siglo XX, que si recuerdan ese discurso de Steve Jobs, es un aparato que puede simplificar, contextualizar y digitalizar en un solo aparato todos esos grandes dispositivos físicos que teníamos antes, ¿no? Teléfono, alarma, termómetro, equipo de música, equipo de video y demás, ¿no? Todo dentro de un solo dispositivo. O Galaxy, I know. Entonces, no es el aparato como producto, sino como concepto, ¿no? Productos digitalizados y simplificados en uno solo.
Vamos a hablar ahora de innovación y de estos cambios que están sucediendo y las grandes oportunidades que estamos teniendo. Nos gusta decir que la innovación es un viaje y que puede y que debe ser aprendido, ¿no? Es decir, yo mismo tomé esta foto también en el norte de Argentina, en la ciudad de Humahuaca, unos nenes jugando y realmente la innovación tiene muchísimo que ver con eso, tiene que ver con creatividad, tiene que ver con jugar y tiene que ver también con tener buenas ideas y seguir iterando y seguir iterando. En realidad también hay que ejecutarlas, ¿no? Es 1% de inspiración, 99% de ejecución o de transpiración, como decía Edison, ¿no? Y también tiene que ver con acción, justamente innovación viene de la palabra nuevo. También tiene que ver con conexión, de vuelta, conectando los puntos, cosas que aparentemente son diferentes, se pueden simplificar y unificar y contextualizar en una sola, ¿no? Y también se trata de desviación. Einstein decía que locura es hacer lo mismo una y otra vez y esperar obtener resultados diferentes, ¿no? O buscar soluciones con el mismo mindset que teníamos en el momento que creamos los problemas, ¿no? Entonces, nada más interesante que encarar los desafíos con creatividad, ¿no? Nada más interesante que tener situaciones que el mundo te cachetea y te muestra que necesitas hacer las cosas diferentes, ¿no? Este señor me enseñó, no hay nada más difícil que conseguir cerveza en New York el día de St. Patrick, el 17 de marzo. Este señor me enseñó cómo hacerlo con mucha creatividad, ¿no? Es decir, tiene que ver primero con la necesidad, tener la habilidad y finalmente tener la motivación. Nada mejor que cuando el mundo te muestra que necesitas hacer cambios, moverte rápido, ¿no? Esta foto es del año 1954. Este señor se imaginó en la década del 50 cómo iba a ser la computadora del futuro, antes de que exista la PC, ¿no? Cómo iba a ser la computadora 50 años para adelante, ¿no? Pero si ven un poco esta foto, pues más que nada parece una cabina de un submarino o algo así. O sea, nada más lineal que eso, ¿no? Es decir, el señor se imaginó con la tecnología, con lo que había en ese momento, que el futuro iba a ser la continuación lineal de su presente, que el 2004 iba a ser la continuación lineal de lo que era la década del 50, nada más lejano que eso. Déjenme mostrarlo con una metáfora. Seguramente muchos de ustedes van a reconocer esta figura. Para otros va a ser un sombrero, una montaña o algo así. Pero en realidad representa un elefante adentro de una serpiente, como lo veía el Principito, ese nene que podía ver el mundo de una forma terriblemente innovadora, de una forma terriblemente lineal y una forma muy diferente a cómo lo veía el resto de la gente, ¿no? Justamente la innovación tiene que ver con eso, y justamente el pensamiento lineal mata a la innovación. Vamos a hablar un poco del mundo digital, ¿no? Este gran mundo ecléctico, empezamos hablando de tecnología, de inteligencia artificial, de economías y también de sustentabilidad, ¿no? Increíblemente, cuando hoy preguntamos qué es inteligencia artificial a mucha gente, todavía algunos nos dicen esto, ¿no? Terminator, Skynet, robots taking over, ciencia ficción. Y nada más lejano que esto, ¿no? Justamente inteligencia artificial es estadística, es algo que tiene años, ¿no? Son algoritmos y también detección de patrones. Si nos ponemos a pensar todo lo que es linear regression, por ejemplo, no es ni más ni menos que la evolución del álgebra lineal, ¿no? Es decir, inteligencia artificial es estadística, álgebra, con un poco más de marketing, ¿no? Para darles un ejemplo, si yo les muestro esta secuencia y les digo, por ejemplo, cuál es el número que falta en la primera fila,
ustedes van a tomar la data, la van a analizar, van a entrenar el modelo y me van a decir que lo que falta es el número 55. Si les hago la misma pregunta en la segunda línea, les digo, ¿cuál es el número que me falta ahí? Van a hacer exactamente lo mismo. Mirar la data, entrenar el modelo y hacer la predicción. Decirme que está faltando el número 16. Lo mismo en la tercera línea. Les muestro la tercera línea, les digo qué número me falta ahí. Van a tomar la data, entenderla y decirme que falta el número 26. Lo mismo con las otras líneas, ¿no? Es decir, como dice Sally, cuando estamos haciendo un pitch o buscando inversores es inteligencia artificial. Cuando estamos contratando es machine learning. Cuando estamos implementando es linear regression. Y cuando estamos debugueando es print o printf, dependiendo de la versión de Python, ¿no? ¿Qué puede salir mal? Dijimos que vamos a tener una vacuna en la calle este año, ¿no? En el pasado era impensable, es decir, los viejos paradigmas nos decían, que trabajé también en el sistema de salud, que el proceso de Research and Development de la ciencia tardaba entre 2 y 16 años, ¿no? Hoy, en menos de un año, la necesidad nos demostró que podemos tener una vacuna en la calle usando inteligencia artificial en menos de un año, ¿no? Por más que tarde en distribuirse y nosotros la recibamos el año que viene, hoy hay 6 laboratorios en fase 3, uno de ellos muy avanzado que estaría sacando la vacuna el mes que viene, y vamos a tener una vacuna en el 2020, ¿no? Menos de un año. Es decir, la ciencia evoluciona a prueba y error, ¿no? Nosotros los humanos aprendemos estudiando, aprendemos tragando y repitiendo, y nada mejor que un algoritmo de NLP, por ejemplo, para comprender textos, comprender los grandes libros y sintetizarlos y simplificarlos, ¿no? Nada mejor que un algoritmo de computer vision para en una radiografía detectar un tumor o detectar COVID, ¿no? Y si tenemos suerte, cuando vamos a ver al médico, vamos a ver un doctor bien entrenado, con mucha data, que ya vio cientos o miles de casos similares al nuestro, es decir, tasa de error muy baja. Si tenemos mala suerte, vamos a ver un doctor que recién sale de la universidad, que somos el primer paciente y que probablemente se equivoque, ¿no? Tasa de error y riesgo altísimo. Vamos a hablar de la última parte de nuestro rol, nerds, y de estos grandes desafíos con los que empezamos hablando, ¿no? En el año 2015 los líderes del mundo y a través de la ONU se reunieron y plantearon 17 objetivos para ser cumplidos antes del año 2030. Es decir, ya pasaron 5 años, no se hizo mucho progreso. De hecho, hay muchos de estos objetivos en los que estamos peor que hace 5 años, ¿no? Si miramos las capacidades y el problema de eficiencia que estamos teniendo, es decir, lo que está necesitando el mundo versus la capacidad, no estamos realmente listos para eso, ¿no? Y en Latinoamérica estamos atrás de todo, ¿no? Esta es una estadística del World Economic Forum que muestra las capacidades y los skills de algunos países para enfrentar la cuarta revolución industrial. Una gran oportunidad para reducir ese gap, reducir esa brecha con tecnología, ¿no? La transformación digital no es digital. La palabra transformación va antes que la palabra digital. Tiene que ver con cultura, tiene que ver con educación, tiene que ver con cambios de paradigmas. Peter Drucker decía que la cultura se come a la estrategia por desayuno. Le podemos agregar que también se come a la tecnología por desayuno, ¿no? No tiene que ver con tecnología esto, tiene que ver con cultura. Y si nos ponemos a pensar la oportunidad que tenemos la pasión, tenemos los skills, tenemos la oportunidad de cumplir y de reducir ese gap con lo que está necesitando el mundo, ¿no? Una gran oportunidad. Los nerds somos los rockstars, somos los superhéroes, pero también con una gran responsabilidad. Nerd is the new rockstar, pero sin sexo. El futuro trae muchas promesas. El año pasado se crearon 3 veces más trabajos de los que se llevó, de los que desaparecieron con inteligencia artificial, pero necesitamos hacer las cosas diferentes y hacer diferentes cosas, ¿no? El mercado está más hot
que nunca, hay muchísimas oportunidades. Y si nos ponemos a pensar también, relativamente tuvimos demasiada suerte, ¿no? Hubo muchas pandemias, muchas situaciones extremas en la historia del mundo y nosotros nos tocó vivir una que relativamente va a pasar rápido, ¿no? Simplemente nos mostró que necesitamos hacer cambios. Entonces podemos concluir que tuvimos relativamente suerte, ¿no? Incluso en los últimos 20 años hubo varias pandemias y ninguna de ellas llegó a este punto, ¿no? O no tuvimos que vivir otras pandemias peores y sin tecnología, ¿no? Es decir, una gran oportunidad para solucionar problemas con inteligencia artificial y tecnología y nunca dejar ir una de estas oportunidades. Vamos a cerrar con probablemente una pregunta, si tomamos cualquiera de las personas de este mundo y les hacemos estas preguntas, por ejemplo, ¿en qué ciudad naciste? ¿Cuál es la fuente económica de tus padres? ¿Cuál es tu coeficiente intelectual? ¿Cuál es el género que te tocó nacer? ¿Cuál es el color de tu piel? Cualquiera sea la respuesta que esa persona nos dé, seguramente no va a tener que ver con cosas que esa persona eligió o decidió, ¿no? Son cosas que están totalmente fuera de nuestro control. Es decir, una gran lección que aprendí de un profesor de la Universidad de New York que se llama Bruce Buchanan, volviendo a la estadística. Esta es la curva de distribución del mundo. Nosotros estamos acá, ¿no? Somos una minoría, somos unas personas bastante afortunadas ya del momento que estar teniendo esta conversación, el momento que estar conectados a Internet, no tener bombas cayendo sobre nuestras cabezas, tener la base de la pirámide de Maslow, probablemente las necesidades básicas cubiertas, podemos concluir que tuvimos demasiada suerte, ¿no? Entonces, para cerrar, les quiero dejar un mensaje de 22 palabras, ¿no? Los mercados son imperfectos, las leyes son incompletas, la riqueza es aleatoria, estamos bien arriba de la media, nerd is the new rockstar. Muchas gracias y de vuelta, a rockearla, ¿no? Me voy a quedar acá por si hay preguntas. Gracias. Vamos a pasar al primer Q&A de la primera charla del día 2 de Nerdearla. Lo tenemos a Sergio Mastrogiovanni, que acaba de terminar su charla de Rocking Innovation. Sergio, ¿me escuchás? ¿Me puedes escuchar bien, Sergio? Ahora sí. Ahora sí. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Bien, bien. Bueno, en primer lugar voy a empezar de una forma que no se debería empezar, es pidiendo disculpas, porque se vio más que nada mi cara y no se vio... yo te escucho, ¿vos me escuchás? Sí, sí, perfecto. Me estabas contando. ¿Qué decías? No, te decía que voy a empezar de la peor manera, que es pidiendo disculpas, porque no salió la presentación. Pero bueno, creo que el mensaje se entendió y esa es la parte interesante, Sí, ¿no? había muchas preguntas acá que no se veían en la foto, pero bueno, tranquilos que eso seguramente lo vamos... vamos en producción acá, ¿viste cómo es esto? Así que seguramente cuando se suba la charla a YouTube lo vamos a subir con la presentación, ¿sí? Buenísimo, buenísimo. Bueno, gracias por sumarte a Nerdearla este año, así que si te parece, vamos directamente con las preguntas que tengo acá de la audiencia, ¿dale? Perfecto. Dale. Bueno, primera pregunta y más votada de Sebastián. Dice, ¿se puede combinar adecuadamente esta revolución digital con el tema de privacidad digital? Bueno, es un tema interesante y siempre hay que dejar cosas de lado, ¿no? Resignar cosas. A mí no me gusta, de hecho yo estoy en contra de todas estas apps que hacen el tracing de COVID y todo eso que se puso muy de moda y al mismo tiempo países que empiezan a banear o a prohibir aplicaciones por el tema justamente de la privacidad. Yo soy un libertario, sé que no es una palabra muy interesante y estoy siempre a favor de la privacidad. Yo prefiero siempre la privacidad antes que cualquier otra cosa. Pero bueno, hay que dejar de lado cosas y aceptar bueno, para que las cosas evolucionen siempre hay que resignar algo, ¿no? Creo que, en primer lugar, la privacidad, en cierta forma,
nos empezamos a acostumbrar a convivir sin privacidad desde el punto de vista que entramos a una plataforma, a social media y compartimos nuestra vida como si nada, ¿no? Algo que nos hubiera pensado, que hubiera sido impensable hace algunos años, ¿no? Creo que con el tiempo nos vamos a acostumbrar y hasta lo vamos a aceptar, ¿no? Hoy probablemente cosas que son paradigmas que son inaceptables, con el tiempo nos empezamos a acostumbrar y los empezamos a aceptar. ¿Sí? Sí, podemos estar hablando de esto, un tema, la verdad, para cortar tela. Pero bueno, pasamos. Siguiente pregunta de Lucas. Lucas dice, ¿cuál es la respuesta / propuesta de la industria de IA a la posibilidad de que en su propio desarrollo genere desempleo a gran escala? ¿Me escuchaste? ¿Escuchaste la pregunta, Sergio? Creo que está teniendo algunos problemas de audio o creo que estás muteado, algo por el estilo. Estás muteado. Están 2020. ¿Me escuchás? Creo que no te escucho, Mariano. ¿Vos me escuchás bien? Ahora? Ahora sí, perfecto. Bueno, creo que estaba yo muteado. Qué lindo, qué lindo. Bueno, repetimos la pregunta, ¿sí? La que sigue, de Lucas. Lucas pregunta, ¿cuál es la respuesta / propuesta de la industria de IA a la posibilidad de que por su propio desarrollo genere desempleo a gran escala? Mira, Lucas, nosotros empezamos siempre hablando de las revoluciones industriales. Las revoluciones industriales siempre dejaron, es decir, me pongo más filosófico, toda revolución trajo sangre, ¿no? Las revoluciones industriales siempre dejaron gente abajo del tren, desde que se inventó el telar, desde que se inventó más atrás, ¿no? La imprenta de Gutenberg dejó sin laburo a los tipos que escribían a mano, ¿no? Es decir, toda revolución y toda tecnología dejó gente sin trabajo y dejó gente abajo del tren. Yo empezaba hablando que entiendo que no se vio en la presentación, pero tienen mis slides ahí, del gap que hay tan grande entre necesidad y capacidad, ¿no? Es decir, que hay una gran necesidad en el mundo, hay una capacidad más limitada y al mismo tiempo la tecnología deja a gente abajo del tren, ¿sí? El beneficio es más grande que el problema, ¿no? Es decir, la tecnología, la automatización existió en toda la historia, desde que se inventó la rueda. La rueda probablemente sea el invento más viejo del mundo, ¿no? Cuando se aplicó tecnología que se sigue usando hoy y dejó abajo o dejó gente sin trabajo, entre comillas, ¿no? Siempre la tecnología deja gente sin trabajo. Nuestra oportunidad es capacitar a esa gente para que no pierda su trabajo antes de que llegue ese momento, porque va a llegar, nos guste o no. Es decir, hay posiciones que hoy ya sabemos que no van a existir, ¿no? Hay modelos, hay conceptos que no van. Todo lo que sea en papel no va a existir, ¿no? Desde el dinero hasta el diario. Es decir, el diario no va a existir en 5, 10, 20, 30 años, si querés. Es decir, que el diariero ya vayámoslo capacitando para que encuentre otro trabajo, ¿no? Antes de tiempo, porque si no lo hacemos nosotros, va a pasar de todas formas, nos guste o no. Es decir, no me gusta ser tan estricto y categórico, pero esto va a pasar, ¿sí? Hay que ayudar a esas personas para que transiten ese camino que necesitan hacer, ¿sí? Buenísimo. Tiene mucho que ver con los gobiernos, tiene mucho que ver con la educación, ¿no? Esos 17 objetivos que hablé antes, por más que no se hayan visto, ¿no? Sí. Bueno, seguimos. Siguiente pregunta. ¿Tiene sentido, Mariano? ¿Me escuchás bien vos? Sí, yo te escucho perfecto. ¿Vos me escuchás? Ahí te escucho. ¿Me escuchás bien? Ahora sí. Perfecto. Bueno, seguimos con la siguiente pregunta de Inti. Bien. Dice, asumir que más rápido / menos contacto humano es igual a mejor, ¿no saltea grandes preguntas filosóficas de todos los tiempos? Vamos a poner a filosofar. Inti, mira, pensalo por el lado de la conveniencia, ¿no? Vos estás en tu casa, necesitas algo, vos no vas al chino a interactuar con la señora que te vende o que te cobra, ¿no? Vos vas al chino y querés perder la menor cantidad de tiempo posible y a usar ese contacto humano que nos gusta o que necesitamos con tu familia, con tus amigos, con tus compañeros de trabajo, pero no haciendo una cola. Hacer la cola es lo más ineficiente del mundo, ¿no? No entiendo cómo pudimos estar tantos años, tantas décadas haciendo colas.
no entiendo por qué hoy en el 2020 seguimos haciendo colas, ¿no? Es una pérdida de tiempo, no me quiero poner tan categórico, ¿no? Pero hacer colas es el enemigo de la productividad y no va en la parte humana, por más filosofía que nos guste. O digas el Por pago ahí, fácil. tal cual. Pago fácil, Mercado Libre, empecé hablando de Amazon, mostré videos Sí. de Amazon, mostré fotos de Amazon que nos salieron, pero Amazon tiene un modelo que se llama Amazon Go, donde vos Sí. entrás, más lo que necesitas, escaneás el celu y salís. 5 minutos tardás, menos. O lo pedís por Amazon, lo tenés entregado por un dron en la puerta de tu casa o en la terraza de tu casa, ¿no? De vuelta, no es un modelo para Buenos Aires o para Latinoamérica, pero debería ser así, ¿no? Vos pedir y tener lo que necesitas en minutos. Y guardar la interacción y la humanidad, entre comillas, para otras situaciones, ¿no? Sí. Situaciones íntimas, amigos, familias, trabajo, lo que sea, ¿no? Pero no haciendo colas. Bien. Bueno, creo que hay... Sí, decime. Perdóname, no tienen que estar de acuerdo conmigo, no lo digo desde el ¿No? lado No, es una opinión. pero esa es la idea, hacer polémica. Acá me gusta que haya polémica en el chat, que se arme un poquitito de discusión, obviamente siempre civilizada, eso está bueno. Un último comentario. Participen en la trivia nubiral, que hay grandes premios interesantes, ¿sí? Buenísimo, bueno. Bueno, Sergio, hay más preguntas acá, pero bueno, calculo que no sé si te vas a quedar por ahí dando una vuelta por el Slack, por el chat. Totalmente. Así que te pueden encontrar por ahí. Sí, totalmente. Perfecto. Sí, busquen en Twitter, en las redes sociales. Te googlean y listo. Bueno, saludame a la cámara, a todos los que se unieron al Q&A. Y vamos los nerds. Vamos los nerds. Bueno, ahí se nos iba Sergio Mastrogiovanni. Este fue el Q&A de su charla de Rocking Innovation.